Bienvenidos a Milenario Son. En las frías noches de la historia, hay ecos que resuenan con especial intensidad. Crímenes que, envueltos en nieve y secreto, marcan el destino de naciones. Hoy viajamos a Madrid, a una tarde gélida de diciembre, para desentrañar los hilos de un magnicidio que conmocionó a España. El atentado y muerte del general Juan Prim y Prats. Era el 27 de diciembre de 1870. Nevaba copiosamente sobre la capital. A las 7:30 de la tarde, el general Prim, presidente del Consejo de Ministros y hombre fuerte del momento, salía del Congreso de los Diputados por la puerta de la calle Floridablanca. Se despidió de Práxedes Mateo Sagasta y subió a su berlina. Le acompañaban sus dos asistentes, González Nandín y el coronel de infantería José Francisco Moya. La ciudad, bajo el manto blanco, parecía guardar un silencio expectante, pero Prim, hombre curtido en 1000 batallas, ignoró las señales. No dio importancia a la salida apresurada de un conocido de sus enemigos por la calle del Sordo, ni a las luces de fósforos que parpadeaban en un portal al arrancar su coche, señales que se repitieron en la calle del Turco, hoy del Marqués, de Cubas. Los asesinos, al parecer, se comunicaban también con sigilosos silbidos. Al llegar cerca de la esquina con la calle Alcalá, el destino aguardaba. Un frenazo brusco de un carruaje precedente obligó al cochero de Prim a detenerse en seco. De repente, la berlina se vio rodeada. 12 figuras embosadas, emergiendo de otros coches y de una taberna cercana. 2 carruajes bloquearon el paso por delante, un tercero por detrás. La trampa estaba tendida. 2 grupos de hombres cubiertos con amplias capas se apostaron a ambos lados del coche del general. Uno de ellos levantó un trabuco apuntando al interior. González Nandín, alarmado, gritó: ¡Mi general, cuidado! Y entonces una voz rasgó el aire invernal. ¡Fuego, puñeta, mone, fuego! 6 disparos, 3 por cada lado. Prim instintivamente se encogió, esquivando la primera bala. Pero no fue suficiente. Un proyectil le alcanzó el hombro izquierdo, otro el codo, y un tercero le destrozó el dedo anular de la mano derecha. La sangre manaba abundante. Su hombro y brazo estaban destrozados. Los dedos de su mano derecha sufrieron tales daños que la primera falange del anular tuvo que ser amputada de inmediato, y el índice quedó en grave peligro. El trabucazo en el hombro izquierdo había alojado al menos 8 balas. Su asistente, González Nandín, también resultó herido en la mano derecha, una lesión que le dejaría secuelas permanentes. A pesar del brutal ataque, el cochero, con una pericia admirable, logró superar los obstáculos y arrancar el carruaje a toda prisa, eludiendo incluso un segundo grupo de asesinos apostado en la calle de Alcalá, que sorprendentemente no llegó a actuar. Se dirigieron velozmente al Ministerio de la Guerra, en el Palacio de Buenavista. Al llegar, Prim y Nandín descendieron con ayuda. El general, en un último alarde de entereza, subió la escalerilla por su propio pie, apoyándose en la barandilla, con la mano herida, dejando un macabro rastro de sangre. Al encontrarse con su esposa, forzó un gesto tranquilizador, pero sus palabras revelaban la cruda realidad. «Veo la muerte». Preguntado por los ejecutores, musitó: «No lo sé, pero no me matan los republicanos». Un cuarto de hora después, llegaron el general Serrano y el almirante Topete. Prim, agonizando, solicitó a Serrano que encargara a Topete la presidencia interina del gobierno hasta la llegada del nuevo rey, Amadeo de Saboya, cuya elección él mismo había impulsado. Rogó también que se emitiera un parte médico que solo mencionara que había resultado herido, para no alarmar a la población, pero los daños eran mucho más graves de lo que se quiso admitir. Las noticias difundidas ocultaban la gravedad real. Aunque las heridas no parecían mortales en un primer momento, la fatalidad quiso que se infectaran, provocando una sepsis devastadora. Juan Prim murió 3 días después, el 30 de diciembre de 1870. Años más tarde, en 2012, un estudio del cuerpo embalsamado sugirió un posible estrangulamiento a lazo, basado en marcas en el cuello.
Sin embargo, una segunda autopsia en 2013 descartó esta hipótesis, atribuyendo los surcos a la presión de la ropa, una conclusión que también generó controversia. Pero, ¿quién era este hombre cuya muerte sacudió los cimientos de España? Juan Prim i Prats, nacido en 1814, fue un militar y político liberal de trayectoria fulgurante. Desde su participación en la Primera Guerra Carlista, demostró un valor que le granjeó ascensos rápidos. Con solo 26 años, era ya un símbolo. En 1840 se unió al Partido Progresista y pronto se enemistó con el 1900, regente espartero, contribuyendo a su caída y ganando títulos nobiliarios. Sin embargo, su dura represión de la revuelta de la Jamancia en Barcelona le costó caro en Cataluña. Exilios, conspiraciones y un periodo como capitán general de Puerto Rico, donde impuso un controvertido código negro, jalonaron su carrera. Curiosamente, a su regreso, se erigió en defensor de los intereses catalanes. Participó en la Guerra de Crimea y brilló en la Guerra de Marruecos, convirtiéndose en el héroe de Castillejos. Lideró la expedición a México, oponiéndose a la intervención francesa, una decisión audaz. Fue figura clave en la gloriosa, la Revolución de 1868 que derrocó a Isabel II. Como presidente del Consejo de Ministros, se enfrentó a la titánica tarea de encontrar un rey para España, logrando finalmente la aceptación de Amadeo de Saboya. Pero este ascenso y su poder omnímodo le granjearon una legión de enemigos. Francisco Serrano, que esperaba consolidar su poder tras el exilio de Isabel II, veía en la llegada de Amadeo y la influencia de Prim el fin de sus ambiciones. El duque de Montpensier, eterno aspirante al trono, veía sus sueños frustrados. Los partidarios de Alfonso, hijo de Isabel II, liderados por Cánovas, no querían otra dinastía que no fuera la Borbón. Los republicanos, con figuras como José Pol y Angulo, lo acusaban de traicionar la revolución. Y no menos importantes, los hombres de negocios con intereses en Cuba, temerosos de las reformas coloniales que Prim pudiera impulsar, se decía que el gatillo se apretó desde La Habana. Incluso sectores carlistas parecían tener alguna conexión con la trama. Desde el primer momento, la pregunta resonó: ¿quiénes fueron los asesinos? El sumario judicial, de 18.000 folios, se centró principalmente en el republicano José Pol y Angulo. Había testimonios que lo incriminaban, como el de Moreno Benítez, a quien Prim supuestamente confió la culpabilidad de Pol, y el del coronel Moya, quien afirmó reconocer su voz dando la orden de disparar. Un editorial en el periódico de 1900, Pol el combate, incitaba a la rebelión días antes. Sus movimientos extraños previos al atentado también levantaron sospechas. Pol y Angulo siempre negó su implicación y, sintiéndose condenado de antemano, huyó a Francia, donde vivió hasta su muerte, planteando la incógnita de quién financió su exilio. Él mismo, años después, acusaría a Serrano y Montpensier. Las sospechas sobre Francisco Serrano no eran menores. La propia viuda de Prim lo señaló ante Amadeo I. El jefe de la escolta de Serrano, José María Pastor, fue identificado como promotor de un intento anterior de asesinato y resultó implicado en el crimen del 27 de diciembre. Mensajes cifrados parecían apuntar a una trama de magnicidio protegida por Pastor. Resulta sumamente sospechoso que Serrano, al asumir la presidencia del gobierno provisional, suspendiera toda diligencia al respecto y más tarde, como presidente del primer gobierno de Amadeo I, no mostrara gran empeño en investigar. El duque de Montpensier fue señalado por la opinión pública desde el inicio. Sus motivos eran claros. Personas afines a él habían intentado atentar contra Prim anteriormente. Se dijo que financiaba el combate y que Pol y Angulo habría recibido fondos, posiblemente de Montpensier o de intereses cubanos, para los ejecutores. Aunque el fiscal del sumario señaló a Montpensier, las pruebas se extraviaron. Algunos implicados fueron asesinados y se pagaron sobornos. Finalmente, la boda de Alfonso XII con la hija de Montpensier, María de las Mercedes, en 1878,
pareció imponer un conveniente carpetazo al asunto. La trama fue sin duda rocambolesca. La posibilidad de financiación cubana persiste. Se cree que Pastor actuó como intermediario, utilizando a Paul Angulo como ejecutor. Pero incluso aceptando la culpabilidad del grupo de Paul Angulo, la pregunta clave de quién estaba realmente detrás sigue sin una respuesta satisfactoria. Los indicios sobre Montpensier y Serrano se basaban en que los asesinos fueron reclutados por sus hombres de confianza. Como afirmó el historiador Josep Fontana, sigue siendo un misterio quiénes fueron los autores. De esta compleja y oscura madeja, solo una conclusión parece clara. El asesinato del general Prim estaba en cierto modo escrito. Eran demasiados los que, por acción u omisión, se beneficiaban de su muerte. Un crimen en la nieve que cambió el rumbo de España y cuyo eco aún hoy nos invita a seguir preguntando. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete. Te esperamos en el próximo episodio de Milenarios Son.